¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo de hoy, 21 de abril de 2026. Si usted está aquí por primera vez, suscríbase ahora mismo a nuestro canal, active la campanita y déjenos su like, ¿verdad? Este canal se sostiene con su respaldo y ese respaldo es lo que nos permite hablar sin miedo, sin filtro y sin censura. Lo que vamos a demostrar hoy no es simplemente la biografía política de un funcionario estadounidense. Lo que vamos a desmontar es un síntoma grave, un síntoma que los latinoamericanos, por razones históricas dolorosas, deberíamos saber reconocer antes que nadie. Porque el caso de James David Vance, más conocido como J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, no es un caso aislado. Es la versión anglosajona con traje caro y vocabulario académico de algo que nuestro continente conoce demasiado bien. Ahora sí, arrancamos. Empecemos por ubicar el personaje con precisión. J.D. Vance es lo que en la tradición intelectual se denomina un hombre de ideas. Ha publicado libros que han alcanzado listas de bestseller, citas corrientes filosóficas con soltura. Se mueve con naturalidad entre los círculos donde se discuten el futuro de Occidente, el destino del liberalismo, las tensiones entre tradición y modernidad. Dicho de otra manera, J.D. Vance no es un improvisado, no es un advenedizo, ¿verdad? No es un aficionado que llegó al poder por accidente mediático. Y sin embargo, este hombre con herramientas intelectuales reales ha decidido ocupar la posición de principal traductor filosófico de un movimiento político cuyo líder máximo, Donald Trump, no disimula su desprecio por los libros, por los matices, por cualquier forma de pensamiento que no se reduzca a lealtad tribal y espectáculo mediático. Ahí, mis hermanos y hermanas, que nos siguen desde distintos rincones del mundo, empieza la contradicción que define a Vance. Él quiere ser el arquitecto doctrinario de un proyecto que por diseño rechaza toda la arquitectura doctrinaria. Quiere ser el pensador oficial de un movimiento cuya única doctrina es la voluntad cambiante del jefe. Eso tiene un nombre en política comparada. Eso se llama intelectual orgánico del caudillismo. Y en América Latina hemos visto esta figura muchas veces, demasiadas veces. Desde los letrados que escribían proclamas para los hombres fuertes del siglo XIX hasta los asesores doctorados de las dictaduras del siglo XX. Abramos el primer expediente, el expediente Irán. Cuando J.D. Vance aspiraba a la presidencia durante la campaña de 2024, cuyo construyó su identidad política sobre una tesis clara, que Estados Unidos debía abandonar su rol de guardián global. Los recursos eran finitos.
Las guerras eternas habían drenado al país, habían desmoralizado a su juventud, habían erosionado su credibilidad y un conflicto con Irán específicamente representaba el escenario más peligroso imaginable, capaz de escalar hasta una confrontación mundial. Esa era la posición pública y repetida de este señor que ustedes ven en pantalla, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. En entrevista, en podcast y en debates, siempre decía esas palabras. Pasen ustedes al presente. Trump empieza a mover piezas hacia una confrontación con Teherán. Y la pregunta obvia que todo analista se hace es, ¿qué hará J.D. Vance, el supuesto halcón del aislacionismo, el supuesto crítico de las guerras innecesarias, el supuesto veterano escarmentado por la experiencia de Irak? La respuesta de este señor es deprimente. Vance sale a defender el nuevo rumbo con un argumento que, si no fuera tan grave, resultaría hasta cómico. Dice, en esencia, que esta vez las reglas son distintas porque ahora hay un presidente inteligente al mando. Ahora hay un presidente inteligente al mando, según J.D. Vance. Analicemos esa frase con la atención que merece. No es un argumento estratégico. No es un análisis de inteligencia militar. No es una revisión de la correlación de fuerzas regionales. No es un estudio de escenarios posibles. Es una declaración de fe personal. La afirmación de que si el mismo movimiento que antes conducía al abismo, ahora conduce al buen puerto porque el timonel es simplemente el correcto. Eso no es política exterior, señores y señoras. Eso es teología política. Y la teología política es el idioma natural de los regímenes autoritarios. Siempre lo ha sido. Agreguen ustedes el dato que se filtró posteriormente en la prensa estadounidense, en los espacios privados del gobierno, en las reuniones cerradas donde se toman las decisiones. Vance había sido la voz más firme contra la aventura militar. El periódico New York Times lo describió como la excepción más clara dentro del círculo de asesores presidenciales. Una postura en privado, la contraria en público. Y la verdad, escapando por los canales habituales de filtración. Eso, queridos amigos, no es diplomacia interna. Eso es doblez institucional. Una forma particularmente corrosiva de comportamiento político porque engaña a ambos lados simultáneamente. Al público, al que se le dice lo que se calcula conveniente, y al jefe, al que se deja la responsabilidad absoluta de una decisión con la que ni siquiera se coincide en privado. Pero el expediente más revelador no está en Medio Oriente, está en Europa del Este. El 7º día de abril de este año, Vance aterriza en Budapest. Y el acto político que protagoniza junto a Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, merece ser analizado con precisión quirúrgica, porque
es un manual de cómo se construye legitimidad discursiva para proyectos autoritarios. Entiéndase bien. Frente a las cámaras, Vance declara que Hungría y Estados Unidos, bajo el liderazgo conjunto de Orbán y Trump, se han convertido en los guardianes de la civilización occidental. Repito, Vance dice frente a las cámaras, o declara frente a las cámaras, que Hungría y Estados Unidos, bajo el liderazgo conjunto de Orbán y Trump, se han convertido en los guardianes de la civilización occidental. Dice también que ambos países defienden el Estado de Derecho. Dice que protegen la libertad de expresión. Vance dice que velan por los derechos de las minorías. Dice que resguardan a los sectores vulnerables de la sociedad. Detengámonos ahí, porque cada una de esas afirmaciones colapsa ante la realidad documentada de la Hungría de Orbán. El Estado de Derecho en ese país ha sido sistemáticamente vaciado durante más de una década. Los tribunales constitucionales fueron reconfigurados para servir al oficialismo. Las leyes electorales se reescribieron para perpetuar al partido gobernante en el poder. Los contratos públicos fluyeron hacia empresarios del círculo íntimo del primer ministro, algo extremadamente documentado por organismos anticorrupción europeos, por la propia Comisión Europea y por medios de investigación independientes. Libertad de expresión. La mayoría abrumadora de los medios húngaros terminaron de forma orgánica y por rutas indirectas, bajo control de aliados del régimen. La disidencia mediática subsiste, pero arrinconada, asfixiada económicamente, invisibilizada en el espacio público dominante. Protección de minorías. Consulten ustedes cualquier informe internacional sobre los derechos de la comunidad LGBTQ en Hungría en los últimos años y verán el tamaño del insulto que representa la afirmación de Vance. Y sin embargo, ese es el modelo de que Vance viaja a celebrar desde la capital estadounidense. Ese es el paradigma civilizatorio que promueve para Occidente. Miren qué paradoja más reveladora. Un hombre que se identifica con la llamada derecha postliberal, es decir, una corriente que afirma superar al liberalismo clásico, termina apropiándose principalmente de los logros liberales para defender a un régimen que los ha erosionado sistemáticamente. Hay un truco retórico adicional en el discurso de Budapest que merece su propio análisis. Vance insiste en que las libertades modernas, la expresión, el debido proceso, la igualdad ante la ley son fruto de una civilización cristiana. Esa afirmación es, en el mejor de los casos, engañosamente selectiva. Engañosamente selectiva. Y les diré por qué. Porque el orden liberal, democrático, que hoy disfruta el mundo occidental, no brotó espontáneamente de la doctrina eclesiástica medieval. Emergió
por el contrario, como una conquista histórica contra la pretensión de la Iglesia institucional de controlar el pensamiento, la ciencia y la organización política. Recordemos apenas algunos nombres, los pensadores que sentaron las bases filosóficas del liberalismo moderno: Locke, Spinoza, Montesquieu, Kant, Voltaire, entre muchos otros. Tuvieron que pelear esa batalla en condiciones adversas. Algunos fueron excomulgados, otros fueron encarcelados. Sus obras aparecieron en los índices de los libros prohibidos por el Vaticano. Galileo fue obligado a retractarse de sus descubrimientos científicos bajo amenaza de tortura. El logro civilizatorio consistió precisamente en separar el poder temporal del poder religioso, de manera que la ley pudiera aplicarse con independencia del credo personal. Cuando J.D. Vance reescribe esa historia, cuando presenta el liberalismo como fruto natural del cristianismo institucional, no está cometiendo un error de aficionado. Está ejecutando una operación ideológica deliberada. Porque si las libertades modernas son cristianas, entonces quienes profesan otras religiones, musulmanes, hindúes, budistas, representan un elemento extraño a esa civilización. Y si son extraños, el Estado tiene coartada filosófica para tratarlos como tales: deportar, restringir, excluir y vigilar. Esa es la función política del argumento. No es una reflexión académica, es un instrumento de exclusión. Eso no es conservadurismo en sentido clásico. No, señor. Eso es nacionalismo identitario con barniz teológico. Eso es nacionalismo identitario con barniz teológico. Escuchen bien. Y repito, los que hemos crecido en América Latina deberíamos reconocer la estructura, esa estructura. Porque nuestros propios autoritarios o autoritarismos históricos han utilizado una y otra vez la apelación a valores supuestamente cristianos para perseguir opositores políticos, reprimir movimientos sociales y justificar desigualdades estructurales. Sí. Miren qué interesante el desenlace de todo este episodio. El 12 de abril, apenas 5 días después del discurso grandilocuente de Budapest, dos cosas ocurrieron el mismo día. Primero, Vance regresó a territorio estadounidense tras una larga escala en Islamabad, donde las negociaciones con Irán no produjeron el mínimo resultado concreto. Segundo, y el más contundente, los electores húngaros acudieron a las urnas y repudiaron masivamente al gobierno de Orbán. Ese mismo pueblo que Vance había descrito 5 días antes como referente civilizatorio para el continente europeo, le dijo adiós a su líder por una diferencia contundente. No en un balotaje reñido,
no por márgenes estrechos, de forma clara, abrumadora, inequívoca. Los húngaros le mostraron la puerta de salida a Orbán, el delfín de Trump y su equipo. La supuesta vanguardia civilizatoria, se puede decir, fue jubilada por su propia gente. El modelo que Vance exportaba a Washington fue rechazada en las urnas donde realmente contaba, en territorio natal. Y como si no fuera suficiente, ese mismo 12 de abril, el presidente Trump dedicaba su tiempo a dos actividades reveladoras. Publicar una imagen, no sé si ustedes la vieron, de sí mismo, con connotaciones mesiánicas, y lanzar ataques públicos contra el Papa. Los supuestos valores cristianos que animan la civilización occidental, según el discurso de Vance en Budapest, no alcanzaron siquiera para producir una palabra de distancia, de moderación, de autocrítica institucional. Silencio absoluto por parte del filósofo de turno. Y ahí, en ese silencio, se condensa todo. Porque el filósofo serio, el intelectual con convicciones genuinas, habría tomado distancia, habría matizado, habría ofrecido al menos una pequeña reflexión pública que mostrara independencia de criterio. Vance, en cambio, cayó. Como callan todos los cortesanos cuando el rey hace lo que al rey le da la gana. Permítanme pasar a lo que considero la lección central de este análisis. El caso Vance importa más allá de Estados Unidos por una razón específica. Una razón que ilustra con claridad de laboratorio el papel que juegan los intelectuales cuando deciden poner su capacidad analítica al servicio de un proyecto de poder personalista. Ese fenómeno no es nuevo. América Latina lleva casi 2 siglos conviviendo con él. Hemos visto juristas distinguidos escribir constituciones a la medida de dictadores. Hemos visto periodistas premiados convertirse en propagandistas oficiales. Hemos visto, académicos respetables firmar manifiestos para legitimar tomas de poder irregulares. Hemos visto obispos bendecir regímenes sangrientos. Hemos visto economistas de élite diseñar políticas de exclusión con lenguaje técnico impecable. La figura del intelectual al servicio del caudillo no es una invención estadounidense. Es una constante continental. Lo novedoso en el caso Vance es el empaque. El empaque viene en inglés, con diploma de universidades de élite, con libros publicados en editoriales prestigiosas, con entrevistas en podcasts
sofisticados, con referencias a corrientes filosóficas europeas. Pero la función es la misma, siempre la misma. Proveer vocabulario elegante para decisiones que, dichas con palabras simples, revelarían su naturaleza. Eso es Vance. Cuando Orbán concentra el poder, Vance lo llama liderazgo profundo. Cuando Trump amenaza a naciones enteras, Vance lo llama presidencia inteligente. Cuando se deporta a manifestantes por sus opiniones, Vance encuentra marcos teóricos para justificarlo. Cuando se excluye a minorías religiosas, Vance construye argumentos civilizatorios que hacen la exclusión presentable en círculos académicos. Eso, queridos amigos, eso es exactamente el papel que cumplieron en su momento y en sus contextos muchos intelectuales al servicio de los autoritarismos latinoamericanos del siglo XX. La geografía cambia. El idioma cambia. Los trajes son mejores. Pero el mecanismo es idéntico. Y cierro con una reflexión dirigida especialmente a todos los latinoamericanos que siguen este programa desde distintas ciudades del mundo. La razón por la que debemos prestar atención al caso J.D. Vance no es simplemente la curiosidad geopolítica. Es porque los patrones que vemos instalarse en Estados Unidos tienen consecuencias directas sobre nuestra región. Cuando el principal país del hemisferio normaliza la figura del caudillo intelectual blindado o intelectualmente blindado, cuando premia la hipocresía moralizante con cargos de primer nivel, cuando transforma la contradicción permanente en métodos de gobierno, se debilita el ecosistema democrático regional entero. Los autócratas de nuestra zona toman nota. Los aspirantes a autócratas también. Los operadores políticos que en nuestros países han venido ensayando técnicas similares encuentran en el ejemplo de Estados Unidos de hoy un respaldo simbólico invaluable. Por eso, nombrar con precisión lo que ocurre no es un ejercicio académico. Es un acto de higiene político. Llamar servilismo al servilismo. Llamar incoherencia a la incoherencia. Llamar cortesanía al comportamiento cortesano, aunque venga con título de Yale. Eso es lo que intentamos hacer en este espacio. Sin anestesia, sin reverencias, sin cálculos de conciencia. Porque el día que los comunicadores dejemos de nombrar las cosas por su nombre, habremos perdido nuestra función social esencial.
Gracias de corazón por quedarte con nosotros hasta el final de esta transmisión en vivo. Si este análisis aportó claridad, compartan la transmisión con familias, amigos y colegas. La información con criterio es el antídoto más poderoso contra la manipulación narrativa. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Déjanos tu like, activa la campanita. Quédate con nosotros en los próximos contenidos. Su respaldo mantiene este espacio vivo, libre y sin censura. Yo soy Edgar Marcano y esto es Sin Tapujos. Nos vemos en la próxima.